Barra de Opinión presenta. Nadie puede ser discriminado por razón de preferencias sexuales, por razón de raza, por razón de género, por razón de capacidades diferentes o por ninguna otra, o religión. No hay ministros indígenas y no hay, bueno, no sé, te iba a preguntar, ¿hay algún ministro homosexual? El Estado tiene la obligación de velar por el desarrollo integral de los menores. Es una, fíjate, es una máxima constitucional. No estaban como particulares, estaban a nombre del Estado mexicano cumpliendo una máxima constitucional de velar por el desarrollo integral de la infancia. Tenemos una democracia muy joven. Híjole, una democracia muy joven es una democracia muy frágil porque falta construir mucho. Olga Sánchez Cordero, ¿eras una niña mexicana cuando te dijiste, quiero estudiar leyes? Era una niña mexicana que estudiaba en el Colegio Francés del Pedregal, allá por los años de 1950 y tantos, ¿verdad? Y que tuve la suerte de tener un papá notario público, maestro Abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de tener sobre todo una madre que también estudió Derecho, pero que se casó en tercer año de facultad con su maestro, que era mi padre, y en esa virtud y en ese tiempo, allá por los años 40, 42, 43, pues dejó de estudiar Derecho por casarse con él. Pero debía ser una niña extraña para pensar, voy a estudiar leyes por dos razones. Porque en esa época nadie en este país pensaba seriamente que las cosas se solucionaban a través de la ley. Se solucionaban porque tenías palancas. ¿Por qué leyes en ese contexto? Probablemente me empecé a dar cuenta justo cuando terminé la primaria. Porque cuando terminé la primaria, mi padre decidió que yo debía estar en un colegio internada en Estados Unidos para aprender inglés, terminando el sexto de primaria y empezando el primero de secundaria. Y ahí me di cuenta de algunas situaciones un poco curiosas, fíjate, que nunca he platicado. ¿Cómo qué? Nunca he platicado. Me fui al colegio, al Sagrado Corazón. Ajá. Muy cerca de Chicago. ¿En una escuela de monjas? En una escuela de monjas. Ajá. Y yo era la más pequeña porque yo estaba saliendo de sexto y esta escuela ya era una escuela de high school. Ajá. Entonces, cuando yo llego a la escuela, de alguna manera todavía había en Estados Unidos un concepto de racismo. Te estoy hablando de finales de los 50, principios ¿Todavía? de los 60. Porque en Arizona todavía también hay. Bueno, todavía en todo el porque, centro de Estados porque Unidos. ya no, Sí. todavía no estaban las decisiones de la Corte, por ejemplo, de incluir a gente de color en las escuelas ni en las universidades. Esto fue ya con posterioridad. Pero te das cuenta de la diferencia entre México y Estados Unidos en cuanto a la ley, dices. Me doy cuenta en cuanto a la ley y me doy cuenta también en la percepción y en la discriminación que empezamos a sufrir dos tipos de personas. Ajá. O dos tipos de niñas en esa escuela. Uno, yo compartí también con algunas otras niñas latinas, muy pocas, pero el hecho de no hablar el inglés, ser una Spanglish, así, Spanglish, con ese término. Ajá. Y por otra parte, una niña también que, no obstante que era niña, era muy bonita, pero era de origen judío. Y entonces en una escuela de monjas, no, pues está difícil. En donde teníamos que tener servicios religiosos prácticamente todos los días,
las latinas por una parte y esta niña de origen judío, yo siento que desde ese momento empecé a sentir la discriminación. No obstante, la discriminación no era tan obvia. Y eso lo ligas con estudiar leyes. ¿Sabes qué? Que hasta ahorita lo estoy reflexionando. Sí, yo creo porque tu récord de votaciones es un récord de una ministra que está en contra de la discriminación. Totalmente Siempre de has acuerdo. votado por expandir las libertades, por incluir al diferente. Exactamente. Por el respeto al otro. Yo siempre he dicho el respeto a la otredad, Y la otra al que es cosa distinto. curiosa de lo que estás contando, que tal vez te debe dar la perspectiva de la diversidad religiosa, porque tú has defendido al Estado laico en la Suprema Corte de Justicia. Lo he defendido y lo seguiré defendiendo a ultranza, el Estado laico. A pesar de que yo fui educada en un colegio religioso. ¿Qué dices? Del Sagrado Corazón y, por supuesto, en el colegio francés. Yo toda mi primaria y mi secundaria y prepa estuve en el colegio francés. ¿Qué es religioso? Obviamente que sí es religioso. Ajá. Encontramos en una página de internet un anuncio de una conferencia que dabas y decía tu nombre completo: Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Pues casi la Constitución de la República en tu nombre. Y eso faltó algo, ¿eh? ¿Cuál? Sánchez Cordero Dávila, porque Sánchez Cordero sí. es un solo apellido y Dávila es el apellido de mi madre. Sánchez Cordero Dávila de García Villegas. Así es. El señor García Villegas, ¿a qué se dedica? Él es notario público. Yo fui notaria pública también. Sí. En la primera etapa de mi vida profesional. La primera notaria mujer de este país. Así es, del Distrito Federal, por oposición. ¿Y dónde se conocieron? ¿En una notaría? No, fíjate que curiosamente a mi esposo lo conocí el primer día de clases en la Universidad Nacional. ¿Iban en la misma clase? Nos sentamos juntos ese día, nuestro primer día de clase, nos sentamos juntos. ¿Qué tal? A los 17 o 18 años. Y te quiero decir, Sabi, que en ese momento dije, yo me quiero casar con él. ¿De verdad? De verdad. ¿Así? De verdad. ¿Qué te gustó de él? Todo. 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 Un hombre guapo. Además, creo que ya vamos para los 43 años de casados. No puede ser un matrimonio donde se divide tradicionalmente el trabajo, porque tú, como notaria, debías trabajar de la mañana a la noche y ahorita no se diga, bueno. Entonces, Sí, ¿cómo se dividen el mucho. trabajo de la casa? ¿Cómo mantienen esa casa? Fíjate que nos respetamos mucho y yo creo que la esencia también de mi formación y esto que tú acabas de decirme, de que yo respeto a las libertades y respeto al otro, creo que lo vivo intensamente y particularmente en mi propia casa. Ajá. Él me respeta, yo lo respeto. Pero fue una lucha, fue una autoeducación de ambos. ¿Cómo fue eso? Autoeducación de ambos. Sí, porque no es común, ¿eh? No, porque desde muy jóvenes, cuando nos conocimos, cuando empezamos a salir juntos y finalmente cuando empezamos a ver que teníamos muchas cuestiones y cosas en común y una visión de la vida muy particular y muy similar, empezamos a darnos cuenta que podríamos ser grandes, sobre todo, amigos. Porque yo sí te puedo decir algo de la relación con mi esposo, es que es mi mejor amigo. ¡Qué suerte! Eso es algo que hay que decirlo, ¿no? ¿Sabes que John Lennon decía de su relación con Yoko Ono? Dice, es mi mejor amiga y además hacemos el amor. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que tienes esta relación en donde confías plenamente en lealtades, en visiones de la vida, a lo mejor en algunos aspectos diferentes, pero que se respetan. Ahora, debe tener mucho que ver que estuvieron juntos. O sea, a él no le cabía, no le podía caber en la cabeza, es inferior a mí intelectualmente. Ahí estaban en las mismas clases. Estamos en las mismas clases, vivimos los mismos eventos en la universidad. A nosotros nos tocó vivir el 68 intensamente. Y si tú me preguntas, bueno, ¿por qué te identificaste con el movimiento del 68? Porque yo me identifiqué con el movimiento del 68. Estuviste en la marcha del silencio. Estuve en la marcha del silencio, estuve a veces hasta en los mercados, estaba yo en algunas otras. Y yo venía de una escuela
confesional, si me quisieras decir Y de esa burguesa. manera. Y burguesa, por supuesto. Yo viví en el Pedregal y el Pedregal Te era... cambió el 68. ¿Sabes qué? Yo me he puesto a meditar el por qué yo me identifiqué con el movimiento del 68 y por qué yo, estando en una situación muy privilegiada dentro de la estructura social mexicana y teniendo pues inclusive una situación, una posición de estabilidad económica, sobre todo. ¿Y por qué me identificaba yo con ese movimiento tan importante, tan de lucha de jóvenes? Y tengo las respuestas, ¿eh? ¿Cuál es? Y tengo las respuestas. En primer lugar, porque siendo joven te identificas normalmente, y ojalá nuestros jóvenes nos estén escuchando en este sentido, te identificas con el cambio. Quieres hacer cambios en tu generación. El reto es que las cosas sean mejores. Claro. Y también... Pero además, Sí. y esto es lo más importante, yo me identifico con el movimiento del 68 porque cuando yo viví mi juventud, y era yo obviamente en ese momento joven, en México las libertades eran escasas. Eran casi nulas y todo era blanco y negro. Todo pasaba por la Secretaría de Gobernación. No había una libertad de expresión, no había una libertad de prensa, no había una libertad personal de salir con tu novio dentro de la familia. Sí, bueno, te agarraban por faltas a la moral por besarte en la calle, ¿no? Te agarraban por todas estas cosas. Y te extorsionaban. Y entonces era romper todos los atavismos y el paradigma y demostrar que podían existir libertades en un país como el nuestro. Y que teníamos que demostrar que había posibilidades de expresarnos en las calles, que había posibilidades de que no todo pasara por el tamiz y la censura previa del gobierno. Y este fue el comienzo de una construcción democrática diferente. Yo pienso que el 68 rompió el paradigma y las estructuras de este país para empezar a construir un proceso democratizador de la sociedad en aras de una libertad en todos sentidos. Vamos a seguir hablando de eso porque tú eres una de las actrices de esta construcción de las nuevas libertades en México, en el México democrático. Vamos a saltar. Eres la primera notaria mujer del país. Después, en 1995, el presidente Zedillo te postula como ministra de la Suprema Corte de Justicia, te aprueba el Senado. Hablemos de la Suprema Corte de Justicia. Primera pregunta. ¿Que seas mujer importa? ¿Importa en tus decisiones? Sí. Definitivamente sí. ¿Por qué? Y te voy a decir algo. Importa tanto como esto. Un cuerpo colegiado, sobre todo una Corte Suprema o tribunales, deben de tener una composición mixta y sobre todo debe estar representada la mujer en este tipo de ámbitos, sobre todo en este tipo de órganos colegiados. La primera pregunta, ¿tú tienes una perspectiva distinta por ser mujer? Sí. ¿Por qué? Por muchas cosas. Te lo pregunto, digo, porque la jueza Sonia Sotomayor en Estados Unidos se atrevió a decir eso, dijo textualmente: nuestro género y nuestros orígenes, de hecho, ejercen diferencias en nuestra forma de juzgar. Es cierto. Y casi no la aprueba el Senado norteamericano. Dijeron que eso es sexismo al revés. Pero sí, es una hipocresía. Claro que sí tiene que ver. Es que tiene toda la razón Sonia Sotomayor. Claro que es. Y te voy a decir por qué. Porque yo he visto decisiones de los jueces en donde, por ejemplo, en un problema de trata dice, ¿cómo es posible que esta persona que embaraza a esta chica quisiera después prostituirla? Sí, cuando un hombre embarazó a una mujer para que sea la madre de sus hijos, no quiere prostituirla. Ese es un
Así han Pero resuelto. Este ministro no ha salido de la Escuela del Sagrado Corazón. Es un juez todavía, un juez de primera instancia. Pues sigue en el Sagrado Corazón de Jesús. Imagínate si no va a haber una perspectiva de género. Claro. En una situación de esta naturaleza. Y como esto, yo te podré decir miles de casos. Bueno, o sea, en el caso que la PGR lleva a la Suprema Corte de Justicia el asunto de la despenalización del aborto en el Distrito Federal para que lo declare anticonstitucional. Qué largo es el lenguaje judicial, ¿eh? Bueno, tú dices, yo sé más que ustedes porque soy mujer. Así es, así lo dije. ¿Lo dijiste textualmente? Textualmente. Sí, porque yo sé de ultrasonidos. Porque yo tuve 3 hijos y yo los parí. Exacto. Y ustedes no. Y entonces no me cuenten cosas. Exactamente. Y no me hablen de los dilemas morales de abortar o no abortar, porque las mujeres los conocemos. Así es. Porque no me van a mí a decir si yo tuve o no depresión posparto y qué significa una depresión posparto o un desgarramiento de 3er grado vaginal después de un parto, ¿verdad? Cuando las mujeres pueden morirse en estas condiciones o simplemente, ¿verdad?, el hecho de que no puedan hacer una criatura si no es a través de una cesárea y en condiciones absolutamente marginadas en los pueblos, en la montaña. ¿Cómo van a sobrevivir la mujer y su hijito cuando la posibilidad de que nazca en forma natural es nula? O a los 14 años te embarazas y toda tu vida cambia y no puedes ni siquiera cuidar a ese hijo y te forza la ley mexicana a tener el hijo. Eso sí lo podemos entender las mujeres. No todos los hombres, pero algunos sí, ¿no? ¿No te parece? Claro que algunos sí. ¿Después de una reeducación? Después de una reeducación, pero sobre todo hay una situación. Hay hombres que sí tienen una perspectiva de género para juzgar, pero no todos. Y el reto en la Corte, porque formo parte del Comité de Equidad de Género de la Corte, el reto en la Corte es permear la perspectiva de género para que se juzgue con perspectiva de género. Es que no es lo mismo juzgar a una mujer que a un hombre. Y te voy a poner otros ejemplos. Bueno, yo te podría contar. No. Bueno, cantidad y cantidad y cantidad de resoluciones. Por decirte una. Un hombre, un esposo, un marido, llega en la noche, como fue el caso, ve que en el asiento junto del coche de su esposa está una chamarra, ni siquiera sabe qué tipo de chamarra, una chamarra ahí de cuero. Entra a la cocina, saca un cuchillo y la empieza a apuñalar, ¿sí? Empieza a picar, como él lo dice. Obviamente la madre se desangra y muere finalmente en la ambulancia delante de su hijita de 15 años. Pero resulta que en algunos códigos penales de la República hay una atenuante que se dice que el hombre puede estar en un estado de violencia súbito. Sí, y entonces pasional. Ese estado de violencia súbito le puede bajar la penalidad aún habiendo asesinado a su esposa con premeditación, alevosía y ventaja, calificado el homicidio. Y con esa atenuante pueden llegar a sentenciarlo a 2 años de prisión. ¿Qué tal? Año y medio de prisión. ¿Y los jueces suelen usar esa cláusula? Por supuesto que atenúan. Y luego, una mujer... Las juezas no. O pueden también, digo, ahí está la atenuante. Sí. Pero obviamente no es perspectiva de género. Y por decirte algo, una mujer que ha sido maltratada y violentada psicológica y económica y físicamente durante 20 años de su matrimonio, en un momento dado, ya verdaderamente harta de la violencia que sufre, a lo mejor mata al marido y también a lo mejor le entierra un cuchillo y lo mata. Y ella tiene 40 años allí de prisión. no hay, ¿cómo se llama? Violencia súbita. Ahí no... Ahí podría no haber violencia súbita. Entonces, imagínate la perspectiva de género al juzgar. Oye, Olga, pero con todo, son solo 2 ministras entre 11 ministros. ¿No están representadas las mujeres en su proporción real? No están representadas en su proporción real. Y, por ejemplo, no hay ministros indígenas y no hay... Bueno, no sé, te iba a preguntar, ¿hay algún ministro homosexual? No.
en este momento no. Oficialmente ninguno. Bueno, oficialmente yo creo que tampoco. Bueno, pero es una falla, ¿no? En una Suprema Corte, en una democracia tendría que estar representada los homosexuales, los indígenas. Pues también, por ejemplo, los de capacidades diferentes en todo caso. Pero bueno, yo creo que no es tanto esta representatividad de todos los grupos de minorías o vulnerables. Yo pienso que más bien tenemos que avanzar hacia integrantes de la Suprema Corte con una visión garantista, con una visión de una Corte de libertades. Sí, esto yo creo que es el tema. Ah, caray. Porque no necesariamente yo tengo, por ejemplo, que tener, digamos, preferencias sexuales diferentes para poder entender lo que significa una situación de esta naturaleza. O no necesariamente yo necesito estar con una discapacidad distinta o ser indígena para entender lo que significa ser indígena. Bueno, y un comentario. Sin embargo, que haya alguien de esa minoría garantiza de que van a estar representados. Pero la otra pregunta, visto desde fuera, lo que se ve es que la Suprema Corte está muy claramente dividida entre liberales, estos ministros que están trabajando para ensanchar las libertades, para volverlas, que las libertades queden protegidas por la ley, y otros ministros que representan el lado conservador. No debe ser así. Tú dices, no, todos los ministros tendrían que tener una, ¿cómo dijiste? Integrantes de una concepción liberal garantista. Lo que pasa es esto, mira, Sabi, y te lo digo con toda sinceridad, es que la sociedad mexicana también tiene un sector conservador muy importante. Supuesto. Y ese sector conservador también debe de estar representado ahí. Sí. También. Bueno, o sea, por eso me sorprendió tu afirmación, porque dije, no, bueno, yo estaría feliz que la Suprema Corte todos fueran liberales y todos lucharan para que todos tengamos derechos. Yo también, pero si tú te pones a pensar... Sí, es una representación del país también real. hay una representación de personas que piensan diferente a mí. Obviamente que piensan diferente a mí. Piensan en un estado prácticamente religioso. Piensan en un conservadurismo, inclusive a veces a ultranza. Y que no necesariamente aceptan, bueno, más bien, no aceptan una despenalización del aborto hasta las 12 semanas. No aceptan un matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos a eso. No aceptan. Entonces, ese sector de la población mexicana, yo creo que pues, está representado también, ¿eh? Sí, bueno, sí. Hablemos de estos casos paradigmáticos. Precisamente en la PGR, a nombre de la derecha mexicana, presenta a la Suprema Corte de Justicia la moción para que declare anticonstitucionales los matrimonios de las personas del mismo sexo aprobados por la Asamblea del Distrito Federal. Tú votas, es casi tonto preguntártelo, pero votas y argumentas la postura de que sí es constitucional. Es constitucional. ¿Basado en qué son constitucionales los matrimonios gays? Fíjate que en varios principios y valores que la Constitución consagra. Yo creo que el primer artículo de la Constitución es un artículo que contiene uno de los principios fundamentales de nuestro régimen democrático y de nuestro sistema constitucional. Y es precisamente el principio y el valor más importante de la no discriminación. Nadie puede ser discriminado por razón de preferencias sexuales, por razón de raza, por razón de género, por razón de capacidades diferentes o por ninguna otra, o religión o ninguna otra razón. El presidente Calderón se declaró al respecto y dijo que el Código Civil decía que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer. Pues ese es un concepto de matrimonio tradicional que hasta hace poco tiempo era considerada la única forma de establecerse... La única forma legal. Legal de establecerse el matrimonio. Porque ya había habido algunas algún tipo de regulación y de normas que consideraban
básicamente la unión sin ser matrimonio entre personas del mismo sexo para darles ciertos derechos y ciertas obligaciones, pero no como matrimonio, no como la unión legal de dos personas del mismo sexo. Y además también declaran válido el derecho de estas parejas de adoptar hijos, que eso fue donde el último reducto del conservadurismo, decir, sí, que se casen, pero pobres niños. Es que no pobres niños. Y te voy a dar la explicación constitucional, bueno, pero las garantías que estaban ahí en juego no solamente era la no discriminación, sino había una garantía de igualdad. Sí, que no es lo mismo. Y entonces te voy a decir por qué después el matrimonio de entre personas del mismo sexo se aprueba la adopción. Una vez que el Tribunal Constitucional Mexicano decide que es constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo por razones de no discriminación, de igualdad, de libertad, etcétera, de todas estas garantías, ¿sí? ¿Cómo desde el mismo Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional entonces va a realizar categorizaciones de matrimonio? Matrimonios de primer grado, matrimonios de segundo. Exacto. Sí, ¿Cómo no podía el ser? mismo Tribunal Constitucional va a empezar a establecer categorías diferenciadas? Interesante, porque el matrimonio entre personas del mismo sexo, al ser aprobado también, que tiene exactamente los mismos derechos, hace más que permitir los matrimonios. Coloca a las personas diferentes a la mayoría en un lugar de igualdad. Muchas de estas personas pidieron audiencia conmigo. No tienes idea de lo conmovedor que fue para mí escuchar sus historias personales. Fíjate que algunas de estas historias se referían concretamente al tema de la adopción. En realidad, ellos o ellas decían es que no es tan importante que nos reconozcan como matrimonio. Podríamos seguir siendo uniones legales, pero que nos den la oportunidad, que nos den el derecho a adoptar. Y cuando escuchas sus historias, te das cuenta de que no necesariamente un matrimonio tradicional de un hombre y una mujer son tan aptos o menos aptos o más aptos para poder educar y para poder adoptar a una criatura. Bueno, Olga, estos niños huérfanos que son adoptables vienen de un matrimonio heterosexual y los abandonaron. Y los abandonaron. Así es que... Los abandonaron. Entonces no es una garantía. La preferencia sexual no es garantía de nada. Con este dictamen de la Suprema Corte, ¿quiere decir que es más fácil que se legalice en otros lugares de la República el matrimonio gay? Mira, hay varios temas que requerirán una reflexión de los congresos locales y en su caso una expedición de normas que creo que pueden llegar a ser de avanzada o por el contrario, normas que pueden los congresos locales hacer regresiva. Sí, como pasó en la despenalización del aborto. ¿Cómo pasó? Imagínate que en estos estados, en algunos de estos estados, para resolver un tema, imagínate que hacen de otro tema una situación verdaderamente deplorable. Y hay otros temas también muy sensibles y que deben de tomarse en cuenta, por ejemplo, la ley de voluntad anticipada. Para morir. Para morirse. Sí. Y no confundirla con eutanasia, sino realmente aceptar el término ortotanasia para que las personas que estén ya en una situación de, por decirte algo, en etapa terminal, puedan decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué otro caso te gustaría que se legislara? Bueno, me gustaría, por ejemplo, ya en este caso, la tutela de la propia incapacidad, que tú pudieras nombrar tutores en caso de caer en incapacidad, por ejemplo, un aneurisma cerebral, una Alzheimer, etcétera, que tú pudieras, antes de que el juez tuviera la decisión de nombrarte un tutor, que no sabes quién sea, o un tutor
legal o un tutor dativo o un tutor, en fin, que tú ya digas quién o quién va a ser tu apoderado o qué van a hacer con tus bienes. En fin, hay muchísimos temas que nos estamos enfrentando a ellos día con día. La donación de órganos es otro de los grandes temas. ¿No está legislado? Fíjate que sí, pero afortunadamente la Corte hace algunos años declaró inconstitucional que la donación tenía que ser única y exclusivamente a parientes hasta dentro del 4º grado, cuando en realidad la donación de órganos es universal. Y después de la decisión de la Corte fue de veras un paso enorme, y entonces se dio la oportunidad de la liberalidad de la donación de los órganos universal. Otro, por ejemplo, el tema de la reproducción asistida, que tampoco está regulada. No está regulada. El tema de la madre subrogada. Sí. El tema que le pusieron una cantidad de candados que ya no sirve de nada a la ley. El tema de la fertilización in vitro. O sea, todos estos temas que son verdaderamente temas de gran actualidad. ¿Cuándo hace muy pocos años hubieras pensado en la fertilización in vitro? ¿Cuándo hubieras pensado en la donación de órganos? Y estamos caminando, es decir, las leyes mexicanas están caminando hacia allí. Ese es el tema. ¿Estamos o no? El tema es que, en mi opinión, muy pocos estados están haciendo su trabajo. Coahuila es uno de ellos, por supuesto, tú lo señalas. Obviamente el Distrito Federal es otro de ¿Quién ellos. más? Pero fuera de estos estados, algunos otros son como que piensan los legisladores que al avanzar en estos temas no van a lograr el consenso de la población y que finalmente van a perder votos cuando tengan en un momento dado que O sea, tenemos un pánico al cambio. Sí. Sí, vamos muy despacio. Muy despacio, pero bueno, ¿cuántos temas te he estado diciendo? Sí, muchos. Y te escucho, Olga, y veo algo, el momento histórico de la Suprema Corte. Nunca ha existido una Suprema Corte de Justicia con autonomía como la tiene ahorita. Siempre la Suprema Corte estaba encadenada al Ejecutivo. Sí se nota, porque tú estuviste desde 95, donde no era tan clara esta situación. ¿Se nota esta autonomía de la Corte? La Corte fue avanzando a través de la novena época, rompiendo paradigmas. O sea, cuando uno se tras ejerce, tras otro. Cuando se ejerce la autonomía es cuando se va ganando. Exactamente. Sí, y eso lo han hecho. Exactamente. Mira, bueno, ni pensarlo que los gobernadores fueran personalmente, ahora sí que personalmente y en persona, a litigar sus asuntos en la Suprema Corte, a pedir una audiencia con un ministro, a exponer sus argumentos. Novedosísimo, o sea, el Poder Ejecutivo yendo a la Corte, increíble. El Poder Ejecutivo yendo a la Corte a presentar sus argumentos. El Poder Legislativo, el Congreso... Hablemos de un caso muy polémico en ese sentido. La guardería ABC. Muy, muy polémico, para mucha gente muy decepcionante. Mueren 49 niños en un incendio. Los padres de muchos de estos niños acuden a la Suprema Corte de Justicia porque consideran que es la única institución en la que pueden tener confianza. La Suprema Corte de Justicia hace algo inédito. Dice, sí, atraemos el caso. Nos comprometemos a encontrar la verdad. Se hace la investigación. Sí se desarrolla una narrativa muy minuciosa y amplísima y donde están involucrados muchos responsables, incluidos muchos señores barbados del Poder Ejecutivo. Desde el gobernador de Sonora, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, los más relevantes, los dueños de la guardería que tienen nexos con el poder por varios lados, muchos responsables. Y de pronto, ¿qué pasa, Olga? ¿Dónde se va la justicia que termina la Suprema Corte diciendo
nosotros no podemos señalar responsables. ¿Qué pasó allí? Ese es el gran tema de la Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia, que ahorita hay una propuesta en el Congreso, en el Poder Revisor de la Constitución, de que esta atribución de indagar, de averiguar graves violaciones a derechos fundamentales ya no quede en la Corte, sino se vaya más bien a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la Corte finalmente tiene una limitante. Simplemente la Corte elabora un dictamen. Ese dictamen se presenta ante las autoridades, es decir, es el único caso de la Suprema Corte cuya investigación no es vinculante. Uh-huh. O sea, no tiene consecuencias legales inmediatas. No tiene consecuencias legales. Se presenta como se hizo en Aguas Blancas, se presenta ante las autoridades competentes. El caso de Aguas Blancas fue ante la Procuraduría del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero hubiera tenido un gran poder pero hubiera que sido, lo señalaran a los responsables. Ese es el tema. Si la Corte puede o no, y este es uno de los grandes temas de la Corte, si puede o no, en un ejercicio de investigación, señalar responsables o no señalar responsables, o simplemente realizar y elaborar un dictamen, para que con ese dictamen, que es un dictamen fuerte, sí, las autoridades que sí son competentes en la decisión sobre la responsabilidad de autoridades pudieran o no tomar en cuenta este dictamen. Acá en el programa hemos hecho varios programas con los padres de la guardería ABC. Yo lo sé. Y yo lo sé. Da la impresión que hubo muchísima presión del Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia. O sea, y lo reportaron los diarios, se le vio a Molinar Horcasitas caminando por los pasillos, a otras autoridades, a Caram, cabildeando, a Burs, a gente de la presidencia caminando por los pasillos. Hubo mucha presión. Yo te puedo decir que a mí, desde el punto de vista de la mujer, y esto es nuevamente la perspectiva de género, yo te puedo decir, Sabi, que el día que yo les di audiencia a los padres, ese día, bueno, no estás tú para saberlo ni tampoco el público, pero ese día lloré y lloré con ellos y seguí llorando. O sea, no pude contenerme cuando estuve platicando con ellos. Y cuando llegaron a verme, por ejemplo, el propio presidente municipal de Hermosillo, ¿sabes qué? Tampoco no pude aguantarme, y esto pues es una debilidad de un juzgador, porque es la primera vez en mi vida que como juzgador, yo te puse que tengo muchos años ya de juzgadora, muchos años. Estuve de 10 años de notaria, pero llevo 20 años en el Poder Judicial local y luego federal. ¿Qué le dices al presidente municipal? No pude decirle nada. Me solté con un nudo en la garganta y solamente se me escurrían las lágrimas y las lágrimas y las lágrimas, y yo no pude decirle absolutamente nada. Porque él estaba allí para desvincularse. No le pude decir nada y él se dio cuenta. Yo creo, fue tan obvio que yo ya estaba como estaba, tocada totalmente en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, con las historias de los niños. Si algo, es que yo me puse a pensar en mis nietos. Yo tengo 7 nietos y mis nietos tienen esas edades. Entonces yo ya no podía juzgar. Pues tú sabes mi punto de vista, tú conoces mi decisión. Habría que decirlo, porque tú señalaste responsables. A ver, señalaste responsable al director esto fue tu dictamen personal,
al Seguro Social, al entonces gobernador de Sonora, al entonces presidente municipal de Hermosillo, a los dueños y a los socios de la guardería. Esos no estaban en el dictamen porque ¿Y no tú eran los incluiste? autoridades. Yo los subí al tema. Los subí al tema. Qué lástima que no eras la única, que no teníamos una sola ministra en la Suprema Corte de Justicia en ese momento y que tu voto hubiera sido el decisivo. Lo subí por una razón. Porque yo, fundándome en el artículo 4 constitucional, y fue constitucional, el Estado tiene la obligación de velar por el desarrollo integral de los menores. Es una, fíjate, es una máxima constitucional en el cuarto. Si los padres, si los concesionarios o permisionarios o subrogatarios, como quieras llamarle, esto no tiene importancia, son subrogatarios. Ellos estaban a nombre del Estado Sí. mexicano. Así es. No estaban como particulares, No. estaban a nombre del Estado mexicano cumpliendo una máxima constitucional de velar por el desarrollo integral de la infancia. Así es. Y Entonces, fallaron. Y fallaron. No es al azar. Tenían una lona que debían haber cambiado porque era altamente inflamable y además había un perito que lo había dicho, estaban cerradas las puertas de emergencia. Nosotros hemos hecho y nos hemos ido a los detalles. Está en los detalles de este caso el dictamen, ¿no? Y entonces yo subo a los particulares, Sí. no como particulares, porque se supone que esta investigación va dirigida únicamente a autoridades. Sí. Pero yo subo a los particulares porque eran subrogatarios, porque eran parte en ese momento, estaban haciendo funciones del Estado mexicano. El caso de la Suprema Corte es histórico. Sí es muy decepcionante. La Suprema Corte estaba en una racha de gran estima de la sociedad. Sí se había colocado en el lugar de la institución más confiable, más querida. Fue una decepción. Mira, las decisiones de un tribunal, no esta, muchas otras decisiones de un tribunal, a veces son bien aceptadas y a veces son no aceptadas. Entonces nosotros como Tribunal Constitucional, y esto es lo que no se entiende, siempre ponderamos derechos. Y hay veces que se opta en una situación determinada por una estabilidad, digamos, estructural del propio Estado mexicano y Sí, otras sí. no. Es decir, Sí, sí. no Pero necesariamente... hay cosas que debían, que bueno, Bueno, que pues, sean salud. estables, salud. Que Salud, bueno ¿eh? sean estables, pero hay otras que hay que cambiar. Por ejemplo, la impunidad en nuestro país, la impunidad sobre todo de los poderosos, es una cosa que tenemos que cambiar. Tú no sabes cómo me llega a mí el tema de la impunidad, porque todo va como que muy, muy estructurado, ¿no? Impunidad, corrupción, falta de investigación, digo, cosas que ¿dónde va a tener la confianza el ciudadano Sí. de denunciar que le han cometido un delito, que es víctima de un ilícito, si al cabo de unas cuantas semanas él es el indiciado y no la víctima del delito? Democracia sin justicia es posible. Es que no, es que, mira, la democracia no es un concepto abstracto. La democracia se construye no nada más a través del voto, no a través de las elecciones, no a través también de topes de campaña, no topes de campaña, de campañas sucias o no sucias, no. La democracia se construye a base de libertades, de transparencia, de acceso a la información, de combatir la impunidad, la corrupción. Entonces es cuando se empieza a avanzar en un sistema realmente democrático. Y si nosotros pensamos que tenemos una democracia muy joven, híjole, una democracia muy joven es una democracia muy frágil, porque falta
construir mucho. ¿Cuál es el momento de mayor satisfacción de la ministra Olga Sánchez Cordero? Fíjate que hay varios de mis decisiones personales. Decisiones que de alguna manera me costaron trabajo en razón de la estructura mental y emocional que implicaba tomar una decisión, pero que al final del día la tranquilidad de haber hecho y de haber resuelto de acuerdo, obviamente conforme a la Constitución y a la ley, pero de acuerdo con mi criterio y sobre todo con mi convicción personal. ¿Cuál es, digamos, la más difícil, que por tanto con mayor satisfacción al final de cuentas? De las más difíciles son varias, pero de las más difíciles que yo recuerdo es la controversia constitucional en donde la Cámara de Diputados le demanda al Ejecutivo Federal la entrega de toda la documentación de Fobaproa, que estuvo bajo mi ponencia y que al final del día, por primera vez en la historia de México, se condenó al Ejecutivo Federal en una sentencia de la Corte. Y la verdad es que con una gran altura, el presidente Zedillo, y con una visión de Estado, el presidente Zedillo entregó toda la documentación a la Cámara de Diputados. Pues la siguiente, que me acuerdo que también fue un asunto muy, muy interesante y muy importante para mí, fue la ley Robles. La primera vez que se despenalizaba el aborto en razón de una nueva causal, de una nueva excusa absolutoria, porque no es causal, es excusa absolutoria, cuando un producto trae malformaciones genéticas o congénitas. Uh-huh. Otra fue la admisión de la controversia constitucional para resolver el tema del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Me imagino que allí hubo presiones por los 4 puntos cardinales, ¿no? Ese fue un tema jurídicamente muy interesante. Jurídicamente muy interesante. Muy importante, de una gran trascendencia política y social. En ese momento decidí que las puertas de la Corte deberían estar abiertas. ¿Con quién platicas, con quién conversas tus decisiones de vida importantes? Bueno, yo te puedo decir que soy una persona que soy muy introspectiva en ese sentido y medito mucho lo que voy a hacer, cómo voy a actuar, lo que es mi convicción personal para tomar una decisión. Uh-huh. Y veo muchos ángulos porque una jueza constitucional no puede quedarse en una visión corta ni de corto plazo. Un juez constitucional tiene que analizar cómo va a impactar socialmente, políticamente, jurídicamente una decisión. Pero hay algo que es insobornable, o sea, alguien conservador piensa que la respuesta de los ciudadanos está fuera, en un deber ser ya preestablecido. Un liberal piensa que está dentro de cada ser humano. Esa es la libertad, ¿no? Poder que su deseo se cumpla en la realidad. Así es. Bueno, pues Olga, yo me felicito de que estés en la Suprema Corte de Justicia, que seas mujer, que seas una liberal. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Salud. Gracias a ti. Salud. Barra de Opinión presentó. Más furioso que rápido, Carlos Pascual, el embajador de los Estados Unidos en México, desocupa sus oficinas en Paseo de la Reforma, en la capital del país, luego de que el Departamento de Estado anunció este fin de semana que el diplomático renunció a la representación norteamericana, pero en realidad renunció
o le hicieron manita de puerco para terminar con un conflicto que llegó a tensar las relaciones entre los dos países. Pascual o la Cancillería mexicana tienen el deber de informar cuáles fueron las causas reales de la renuncia. ¿O será que tarde o temprano Wikileaks nos diga la verdad y los dos gobiernos hagan su berrinche como lo han hecho con otras revelaciones que han causado enojos a muchos de aquí y de allá?